algo que me llama mucho la atención y lo quería compartir con ustedes. Y es que en el último tiempo me he dado cuenta que hay cuentas de supuestos influencers que están recontra infladas. Son gente que compra bots. De hecho, hay una chantóloga, forróloga, que tiene como 1 millón de seguidores, pero cuando uno va a ver la cantidad de interacciones, no tiene. Hace una publicación y tiene 12 comentarios, ponele, con 1 millón de seguidores. O sube un video y tiene 1000 vistas. Por ejemplo, esta chica también, Rocío, la chica del brunch, tiene 5 millones y pico de seguidores. Y la cantidad de interacciones no demuestra esa cantidad de seguidores. Así que tengan cuidado porque en Instagram es súper fácil comprar así. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo alguien que me hackeó, fue uno de los primeros que me amenazaron y demás, que era un grupito de pibes que se decían que eran hackers y demás. Yo, los denuncié en la justicia y demás para que lo investiguen, que tenían un usuario de Instagram con 1 millón de seguidores también. Y era un Instagram que estaba muerto. Entonces, cuando incluso esto sucede en YouTube, ¿recuerdan el Boinas Tristes? Por no decir el Bolas Tristes de Mar del Plata, que tenía un canal con casi 1 millón de seguidores en YouTube. Y lo mismo en redes sociales. Y no llegaba, no sé, a las 500 vistas en un video. Tengan cuidado con eso, porque hay mucha compra de bot, suscripciones, cosas muy truchas que la gente que no conoce cómo es el tema los empieza a ver porque dice, uy, qué de gente que tienen, qué de gente que lo sigue. Y yo también lo decía, che, qué de seguidores que tiene. Y después te das cuenta que hay gente que compran los seguidores. Si ustedes ven nuestro canal, está en esta cifra hace como 6 meses. Está en ese número. Es más, YouTube está bajándole los seguidores a la gente. Si hay gente que no tiene actividad en YouTube, te los van eliminando. Por eso nuestro canal baja 100, sube 100. Baja 100, sube 100. Y estamos siempre en la misma. Entonces, ¿cómo ustedes pueden creer que si un canal como este, que ahora tiene 290 personas online, esos también, hay canales que están comprando un montón de guita por tener gente conectada? Hay uno que es un vendedor de humo que en cualquier momento va a terminar en cana, que fue a la provincia de Corrientes a hablar mentira del caso de Loan, que quedó imputado, está siendo investigado en la causa judicial y demás por plantar pruebas y demás. Que este tipo tiene a veces 3.000, 4.000 personas mirándolo y tiene 60.000 suscriptores, ponele, o 70.000. Entonces, ¿vos cómo decís? Este canal tiene 190.000 suscriptores posta, reales, y tengo 300 vistas, 300 personas online. Entonces, tengan cuidado. ¿Por qué hacen esto estos chantas? Porque le venden publicidad a las empresas. Son periodistas, ponele, y le dicen, yo soy reconocido y tengo un canal de YouTube, te hago la promoción. Entonces agarran pymes o negocios de barrio. Y claro, la gente dice, este tipo aparece en la televisión, tiene un montón de gente, es re famoso. Aparece un canal de 4 de copa que no lo ve nadie, pero es conocido, es famoso. Y lo ven 5.000 personas las transmisiones. Entonces, tengan cuidado porque inflan los números de una manera que no se puede creer. Ya lo vimos cuando fue el caso de Paloma y Josué, cómo metían, inflaban. Y ahora vieron cómo se cayeron los números.
Había una que era de Brasil, Paraguay, que yo dije que compraba. Y ahora ven los seguidores y tiene, no sé, 50 personas mirándola. Y hacía varios. Entonces, ojo, este número es un montón de gente. Cada vez que yo hago transmisiones, 300 personas, es un teatro lleno. O sea, es un montón de gente. Y me consta, y yo les pongo la mano en el fuego, que ustedes lo pueden ver por el movimiento del canal, que son gente real, no son bots. Incluso lo pueden ver por el movimiento del chat. ¿Saben otra forma en la cual se van a dar cuenta de que esos canales son truchos si compran bots? Porque la mayoría de la gente que van a ver comentando o tirando comentarios, primero, algunos salen en otros idiomas. Y a veces la mayoría son gente que no tiene foto de perfil. Y los usuarios son todo tipo 1, 2, 3, 4. Es muy fácil ver cuando los perfiles son reales o no. Porque inclusive a los creadores de contenido nos aparecen el historial de comentarios de cada uno. Por eso nosotros mismos también a veces sabemos cuando algún usuario fue creado para realizar comentarios maliciosos. Por eso los bloqueamos, porque ya sabemos quiénes son. Son gente que va sacando usuarios truchos para hacer lo que quieren hacer. Comentarios maliciosos o hacer publicidad de algo que no corresponde. Entonces, tengan cuidado. Esto lo quería aclarar porque estos días lo estoy viendo y es bastante alarmante cómo están vendiendo humo en las redes sociales. Sí, esta gente es verdad, la que está acá. Es más, yo la conozco porque toda esta gente está en la comunidad de Ley Antisectas. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.